Continuando con el problema, ahora ya sabemos que esos moles 44,6 de etileno son los que hacen o los que ocupan un volumen de 1 metro cúbico. O en otras palabras, 1 metro cúbico de etileno en condiciones normales de presión y temperatura lo podemos transformar en 44,6 moles. Lo importante es que cuando se habla de condiciones normales de presión y temperatura, significa que ahí nosotros tenemos un volumen específico que podemos transformar a moles. Cuando ya tenemos la información en moles, ya nos da lo mismo si cambiamos las condiciones normales de presión y temperatura, porque los moles, al igual que la masa, no van a variar mientras no ocurra una reacción química. Es decir, por mucho que usted someta los 44,6 moles de etileno a variaciones de temperatura o presión o ambas, la cantidad de moles no va a variar, va a ser constante. Es la cantidad de volumen la que se va a ver afectada por cambios de presión y temperatura, pero la masa de etileno va a seguir siendo la misma y por lo tanto los moles de etileno va a seguir siendo los mismos. Entonces, como el volumen es sensible a cambios de presión y temperatura, era necesario en este problema que se especificara a qué o en qué condiciones se midió ese volumen de etileno. Si nos hubieran dado el dato en moles o en masa de etileno, no necesitamos saber para nada condiciones de temperatura y de presión, porque la masa de una sustancia, mientras no se someta a la velocidad de la luz, no va a variar. Por lo tanto, va a ser constante. Ahora ya sabemos que tenemos 44,6 moles de etileno. ¿De qué nos sirve esto? Debido a la ecuación química, donde claramente nos revela que un mol de etileno libera 1410 kJ de energía, nosotros al tener 44,6 moles de etileno vamos a poder determinar la cantidad de energía que se estaría liberando. Y eso lo vamos a hacer a continuación, aplicando simplemente ahora un factor unitario. ¿De dónde desprendemos ese factor unitario? Justamente lo podemos desprender de la ecuación química. Observe que un mol de etileno genera 1410 kJ de energía. Esto significa que de aquí se desprende una relación de equivalencia o un factor unitario de conversión. Significa que 1410 kJ de energía son liberados cada vez que se combustiona un mol de etileno. Por lo tanto, ahora estamos en condiciones de determinar la cantidad real de energía que se va a liberar al combustionar estos 44,6 mol de etileno. Esa cantidad de energía, como está medida a presión constante, va a ser un delta H, una variación de entalpía. Por lo tanto, esto va a corresponder a los 44,6 mol de etileno multiplicándose por la cantidad de energía que libera un mol de etileno, es decir, 1410 kJ por un mol. Como pueden observar, la unidad mol debe obligatoriamente cancelarse porque estamos calculando un delta H, es decir, una energía y no cantidad de masa ni otra cosa. Pero estamos calculando específicamente la energía que se libera por la combustión de estos 44,6 mol de etileno. Ese valor es menos 62.946. Bueno, el signo menos, ustedes ahora lo pueden omitir porque estamos trabajando con el valor absoluto, es decir, la cantidad numérica. El signo menos fue necesario presentarlo al comienzo del problema solamente para revelar o especificar que el carácter de la reacción es exotérmico, es decir, la combustión de etileno genera calor y no lo absorbe, sino que lo libera. Pero a partir de ahí podemos prescindir del signo solamente para propósitos aritméticos, es decir, de poder encontrar la relación entre la cantidad de moles reales o específicos de este problema con la cantidad de energía que se libera. Así que el signo lo podemos por el momento obviar o ignorar. Simplemente estamos
siendo objetivos al trabajar con el valor absoluto de la energía. 62.946,4 kilojoules. Ahora, nosotros debemos utilizar usualmente cifras significativas, es decir, las cantidades de cifras que se midieron realmente. A partir del metro cúbico se determinó 44,6, por lo tanto son tres cifras significativas y este resultado es mejor expresarlo entonces a tres cifras significativas, es decir, 6,29 por 10 elevado a 4. Usualmente se hacen estos redondeos y se utiliza la notación científica para poder hacer el redondeo correctamente. 6,29 por 10 elevado a 4 kilojoule es la energía involucrada en el proceso. Ahora, si queremos ser, repito, rigurosos, anteponemos ahora el signo negativo, ahí lo estoy colocando, y con eso estamos diciendo que esa es la cantidad de energía que se libera por la combustión de 44,6 mol de etileno. Ahora, esa cantidad de energía no es aprovechable en un 100%, sino en un 70%. Es decir, ese calor liberado no es tal, sino que un 70% va a poder ser aplicado al proceso de calentar el agua que se encuentra a 20 grados Celsius y en estado líquido y llevarla a 100 grados Celsius a estado gaseoso. Por lo tanto, ahora vamos a determinar el 70% de esta cantidad de energía liberada, simplemente multiplicando por 0,70. Ese va a ser nuestro calor aprovechable. Entonces vamos a colocar aquí Q sub APR, el calor aprovechable. Es una manera de llamarle, no es obligatorio ni es una convención mundial, simplemente para este problema se me ocurrió llamarle Q sub APR, calor aprovechable. 0,70 entonces multiplicado por el delta H que hemos calculado hace un momento atrás. En este caso, 0,7 por menos 6,29 por 10 elevado a 4 kilojoule. El resultado de esto se reduce a menos 4,40 por 10 elevado a 4 kilojoule. Esta es la energía aprovechable. Es decir, esta va a ser la cantidad de energía que va a permitir hacer la conversión de una masa desconocida de agua, que no sabemos cuánto es, pero que debemos calcular, para llevarla desde 20 grados Celsius en estado líquido a 100 grados Celsius en estado gaseoso. ¿Y cómo hacemos eso? Ahora, mucha atención. Ahora nos concentramos en el agua. Ya hemos determinado el calor que se libera producto de la combustión de un metro cúbico de etileno. Ese calor que se libera no es del todo aprovechable, sino un 70% de él, y por lo tanto ese calor aprovechable va a ser ocupado en subir la temperatura de una masa desconocida de agua, desde 20 grados Celsius a 100 grados Celsius, y luego ese mismo calor, o parte de él, gran parte de ese calor, va a ser ocupado para transformar esa agua líquida a 100 grados Celsius en gas a 100 grados Celsius. Por lo tanto, si queremos ser más químicos en el sentido de representar simbólicamente esos dos procesos, calentar agua y evaporarla, vamos a proceder a escribir ahora los procesos físicos de transformación como si fueran reacciones químicas. Es decir, vamos a escribir lo siguiente. Primero, queremos transformar una masa de agua desconocida, H2O, que se encuentra en estado líquido y a 20 grados Celsius, en una cantidad de agua en estado líquido a 100 grados Celsius. Y por otro lado, queremos después transformar esa masa desconocida de agua líquida que se encuentra a 100 grados Celsius en una cantidad de agua gaseosa a 100 grados Celsius.
Pues bien, los datos del enunciado nos están revelando lo que debemos hacer. Primero, la capacidad calorífica del agua. Vamos a ver cuánto es. Capacidad calorífica molar del agua es de 0,0753 kJ partido por mol Kelvin. Eso significa que si queremos determinar la cantidad de energía por mol de agua en subir la temperatura o en bajar la temperatura, debemos multiplicarla por el intervalo de temperatura que va a recorrer la escala Kelvin o Celsius en este caso, desde 20 a 100 grados Celsius. ¿Cuánto es ese intervalo? Son 80 grados Celsius. Como la escala de temperatura tiene la misma separación entre las divisiones que hay en la escala Kelvin, de 20 a 100 grados Celsius hay una cantidad de 80 grados Celsius, 80 divisiones, que son equivalentes a 80 Kelvin. Si multiplicamos el intervalo de temperatura, que son 80 Kelvin, por la capacidad calorífica molar del agua, vamos a encontrar el calor o la energía por mol de agua requerido para lograr ese ascenso en la temperatura. En otras palabras, para poder subir la temperatura de 20 a 100 grados Celsius para una masa de agua líquida determinada, digamos un mol o una cantidad o lo que sea, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que debemos multiplicar la capacidad calorífica molar del agua por el intervalo de temperatura. Entonces vamos a calcular un delta H 1 romano, es decir, delta H necesario para subir la temperatura simplemente. Y eso se logra multiplicando esa capacidad calorífica molar por el delta de temperatura. Delta T minúscula significa variación en grados Celsius, que es equivalente a un delta T mayúscula, que es la variación en grado Kelvin. La capacidad calorífica molar del agua, entonces, ya sabemos cuánto es 0,0753. Aquí está nuevamente, 0,0753 kilojoule partido por mol Kelvin. Entonces, eso es lo que nosotros debemos multiplicar. Esa capacidad calorífica, 0,0753 kilojoule partido por mol Kelvin y multiplicado por el intervalo de temperatura, que son 80 Kelvin. Con esto logramos cancelar Kelvin y obtener, ¿qué cosa? La cantidad de energía por mol de agua requerida para subir la temperatura de 20 a 100 grados Celsius. En este caso el resultado es 6,024 kilojoule por mol.